Qué bueno poder estar con ustedes en esta mañana. Quiero dar la gracia, ¿verdad? Primeramente a Carlos por la invitación y bueno, a todo el cuerpo de ancianos por perseverar, por estar ahí. Es de verdad de ejemplo a cada líder, a cada responsable, a cada miembro de la iglesia. ¿Y alguien nos visita hoy por primera vez? Pues se lo perdió porque quería darle las gracias también, pero bueno, la próxima vez que venga le daremos las gracias. De verdad, ¿sí? Hay un señor que no se oye, soy yo, la culpa es mía, claro, el micrófono. Vale. Entonces, ¿tengo que empezar desde el principio? No. Bueno, nada, bienvenido. En esta mañana quiero hablarte de la palabra revelada a ti. De la palabra revelada a mí, la palabra de Dios que nos ha sido revelada. Y el texto se encuentra en Mateo 4:4, dice, Él respondió y dijo, Jesús, después de la tentación que Satanás le sugirió. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. De toda palabra que sale de la boca de Dios, la palabra de Dios revelada a ti. Y he titulado el mensaje El idioma de Dios. Yo recuerdo, de aquí, pues creo que tal vez la mayoría, cuando íbamos a viajar, nos íbamos de vacaciones o íbamos a hacer un viaje, lo proyectamos y sacábamos el mapa. Poníamos en casa el mapa o a una mala si no tuvimos tiempo en el capó del coche, extendíamos el mapa y mirábamos la ruta más corta, la ruta que más barata, porque antes se pagaba y bueno, todavía hay sitios donde se paga el peaje, pero mirábamos la ruta, teníamos un destino y necesitábamos saber cuál era la ruta por la cual debíamos ir, porque esa es la mejor que nos iba a ir. Hoy en día sabemos que lo hacemos con el GPS. En el GPS ponemos la ubicación a donde queremos llegar y entonces el GPS nos dice la ruta más aconsejable, la ruta más corta, la ruta por donde puedes evitar peajes, pero también te da rutas alternativas. Entonces hoy yo quiero hablarte de eso. Ahora que vienen las vacaciones, te quiero asesorar de cómo poder llegar al destino sin perderte. No. Quiero hablarte de la palabra revelada a cada uno de nosotros. Cuando Dios nos habla una palabra, Dios ha provisto para nosotros un destino y nos ha dado una ruta que es la aconsejable por Él. Ahora, cuando nosotros ponemos el GPS, tenemos que asegurarnos de que el idioma es el que nosotros vamos a entender. Por eso veamos entonces 3 razones para permanecer en la palabra revelada de Dios a nuestras vidas. Debemos permanecer en la palabra revelada a nuestras vidas, lo que Dios nos ha hablado en nuestras vidas, para lograr lo prometido. ¿Qué es lo prometido? Nosotros tenemos las Escrituras, tenemos la Biblia, podemos conocer la voluntad de Dios. Nosotros nos relacionamos con Dios primeramente porque conocemos de su palabra y en ella es revelada su voluntad. En ella está toda la palabra para que nosotros podamos conducirnos en todo el tiempo de nuestro andar aquí en la tierra con seguridad, con firmeza, teniendo claro el destino al cual nos dirigimos, con todas las promesas que Él tiene para nosotros. Dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ha prometido vida eterna. Es una promesa que muchos teólogos que no tienen ese grano de semilla de fe de mostaza han leído y no les ha hecho efecto.
Para nosotros un día leímos este texto y saltó nuestro corazón y nos dimos cuenta de la situación en la que estábamos y decidimos rendir nuestra voluntad a Él. ¿Así ha sido? Él nos ha prometido salvación y nosotros la recibimos. Él nos ha dado esa palabra, ¿verdad? Y la hemos recibido. ¿Y cómo se obtiene? Dice, más a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ahí está la fe, está esa promesa de Dios. Tú quieres conocer a Dios, tienes que acercarse a las Escrituras. Él podría revelarse de cualquier manera, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros antepasados, ¿verdad? Él se reveló de muchas maneras. Pero ahora, en este último tiempo, dice el escritor de Hebreos, nos ha hablado por Jesucristo. Y cuando habla en el último tiempo, han pasado 2000 años. Así que hoy Dios nos habla por medio de la palabra. Así que esta vida eterna viene a nuestras vidas por esa revelación. Dice que siendo renacidos no de simiente incorruptible, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de la incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Partimos de la base de que Dios se revela en nuestras vidas por medio de la Escritura. Aquí están las promesas que nosotros tenemos que recibir por fe. Las promesas que nosotros tenemos que recibir por fe. Ahora bien, esta palabra puede ser aceptada o puede ser rechazada. En Lucas 19, del 1 al 10, encontramos la historia de Zaqueo, que era un jefe de los publicanos. Y el hombre tenía una estatura cortita y escuchó que pasaba Jesús por allí. Entonces él quería ver a Jesús en su corazón latía de tal manera que no podía perderse el saber quién era este Jesús del que estaban hablando. Y entonces él dice que se sube en un árbol sicómoro para verlo, y Jesús, de entre toda la multitud, y eso es lo más grande, que de entre toda la multitud, Él nos habló un día y habló a nuestro corazón, le dice a Zaqueo varias cosas. Le dice, lo llama por su nombre, le dice, Zaqueo, date prisa, desciende, es necesario que vaya a tu casa. Y Zaqueo obedece con agrado. Y fíjate que en esta invitación de desciende, Zaqueo, hay una urgencia, ¿verdad? Date prisa, le dijo, desciende a la misma altura que están los demás. Es necesario que vaya a tu casa, es necesario que en nuestras vidas, en nuestra casa esté la presencia de Dios. Pero, ¿sabes? Zaqueo lo obedece con agrado. Y ya sabemos lo que pasa cuando están comiendo. Yo me imagino, yo no sé si a ti te pasa, pero lo que las Escrituras no nos dice, nos revela. En Juan, al final de Juan dice, se hicieron tantas cosas que ni aun los libros que habría en el mundo, ¿sabes? Para escribir lo que Dios hizo. Y yo me imagino cómo sería esa mesa donde estaban, con el jefe de los publicanos, el tipo de personas que allí estaban, las conversaciones que se llevaban. Y a Jesús no se le arrugó la cara por estar allí, por estar con esta clase de personas. ¿Por qué? Porque si no se le arrugó la cara al llamarnos a nosotros, porque cada uno sabe lo que ha bailado. Si no se le arrugó la cara, ¿cómo se le va a arrugar? Pero la imaginación, ¿verdad? Todo lo que se movía. Sin embargo, en una de esas Zaqueo, no sé si se habría puesto encima del banco, de una silla, de encima de la mesa, porque era chiquitito el hombre, pero se dirigió a los demás. Y entonces empezó a restituir todo aquello que había robado. Es decir, hubo una conversión genuina porque Jesús se fijó en él y lo llamó por su nombre. Y yo quiero saber si en esta mañana Jesús te ha llamado por nombre. Si Jesús te ha llamado por nombre, eres muy valioso y eres muy valiosa para Él. Y así es que hubieron resultados de aquella palabra de manera específica, porque entendemos de que está la palabra de Dios, pero está la palabra de Dios que nos ha revelado a nosotros, que Él nos ha revelado a nosotros. Zaqueo, date prisa, baja,
que es necesario que estemos en tu casa hoy. Así es que la palabra tiene que ser aceptada, pero encontramos en Mateo 19, al igual que en algunos sitios más de los evangelios, la historia del joven rico, donde dice que él llegó a donde estaba, hincó la rodilla y confesando su nombre, maestro bueno, le dice que él había conocido desde niño su palabra. Dice, ¿qué más me falta para recibir la vida eterna? Porque desde niño he guardado, Jesús le nombró los mandamientos y él le dijo que desde niño lo he guardado. Así que era un hombre joven y él dice que desde joven los guardaba. Entiendo que desde niño él se habría criado. Pero sin embargo él sabía que le faltaba algo. Una cosa me falta. Y es a lo que apunta a Jesús. A él y a cada uno de nosotros. A lo que estorba para que nosotros podamos seguirle a él. Le apuntó al dinero. Está ok, eres un hombre joven, sabes los mandamientos, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y sígueme. Que seguirle a Jesús no es cualquier cosa. Seguirle a Él es lo más grande que nos puede pasar. El que a nosotros se nos haya abierto los ojos y nos hayamos dado cuenta, haya caído el caramelo de decir, caramba, si lo que a mí me faltaba era esto en la vida. Ahora hay una pregunta pertinente, ¿qué es lo que Dios te ha prometido? De manera específica. Algunos llevamos algunos años, otros llevan más, otros llevan menos. Hay de quienes acaban de empezar la carrera. Pero para recibir la vida eterna, Jesús nos ha tenido que hablar. ¿Amén? Y el transitar este camino con Él por medio de las Escrituras, hemos tenido que recibir algo de parte de Él. Porque tenemos una relación donde interactuamos, donde yo le hablo, donde le pregunto, donde me quejo, donde Él me explica, donde Él guarda silencio, donde yo no sé ni lo que hago. Hay una relación. Y hay un tira y afloja, y hay un rendirse, y hay un mantenerse erguido, y hay un momento de postrarse. Pero eso solo me pasa a mí, y a 3 más. Y hay 3 aquí que a veces doy con ellos. Tenemos que alimentarnos, dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, no solo de pan, es lícito. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y es lícito no solo alimentarnos, sino de tener nuestras aficiones, nuestros entretenimientos, el hacer deporte, pero no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, esa palabra revelada. Eso es el alimento, que ella sea nuestra prioridad. Job dice, del mandamiento de sus labios no me separé nunca, guardé las palabras de su boca más que mi comida. ¡Wow! Del mandamiento de sus labios no me separé nunca. Dice, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿Te acuerdas cuando él tuvo sed, estaba sentado, vino la mujer samaritana, los discípulos fueron a buscar comida y cuando vinieron le dijeron que habían traído la comida y Jesús les dijo que su comida, dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿Y cuál es nuestra comida? ¿Qué es lo que nos apetece a nosotros? Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os da. Jesús había alimentado a 5.000 hombres. 5.000 hombres. Había un montón de gente más, pero dice la Escritura, a 5.000 hombres. Y después en una de estas, se va, no sé qué, falta una barca. Y al día siguiente lo encontraron a Jesús. Y él le dijo, me buscáis porque os habéis puesto bonitos ayer. Pero no trabajéis, dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os da. Pues ya está, el domingo me dijeron que no tengo que trabajar, que me las tienen que dar todas puestas. No, vamos a ver, lo que estamos hablando es que es una cuestión de prioridad. ¿Dónde vuelco yo mi corazón? Acuérdate del joven rico. ¿Dónde tenía él depositada su confianza? En los bienes materiales. Dios dice que es el dueño de la plata y del oro. Ahora,
¿Que por qué hay momentos en el que pasamos escasez? Algo nos quiere enseñar. También está el no haber gestionado bien. Y entonces tenemos que aprender de nuestros propios fallos. Pero ese no es el melón de hoy. El melón de hoy es que necesitamos permanecer en la palabra de Dios que nos ha revelado y permanecer, mantenerse sin cambio en un determinado estado, condición o situación. Permanecer. Mantenerse sin cambio en un determinado estado, condición o situación. En Juan 15... Jesús les habla de permanecer. Yo conté como unas 11 veces que se repite la palabra de permanecer, de permanecer, de permanecer. En el versículo 2 habla de ser tratado por Dios mismo. En el versículo 3 habla de la imposibilidad de llevar fruto separado de Él. Habla del peligro de perderse. Habla del éxito en la oración al tener una estrecha relación con Dios, básicamente por la palabra. Permanecer en su amor guardando su palabra. Permanecer tiene que ver con la gran comisión. Dice que vayáis y llevéis fruto. Tú en casa lees el capítulo 15 y te da, es previo. Jesús se está despidiendo de sus discípulos y es previo y les está dando fundamentos de la manera de permanecer. Tiene que ser tratado por Dios directamente. Todo pámpano que no lleva fruto lo quitará. Y la palabra quitará es ponerle un tutor. Y el que lleva fruto será cortado para que dé más fruto. Pero la palabra quitado es ponerle un tutor. Que se cambó, que se torció y entonces tiene que ser puesto así para que pueda desarrollarse mejor. Y nuestro tutor es el Espíritu Santo. Léete Juan 15. Pero necesitamos entender la palabra para permanecer sin cambios, es decir, para poder estar nuestra vida establecido. A Nicodemo le sonó a chino tradicional lo que Jesús le dijo. Sei san chao che champia. Yo creo que imito mejor al traductor Google que la pronunciación. Ponme como es el original. Estamos hablando de conocer el idioma. El título de la prédica es El idioma de Dios. ¡Yeah! El idioma de Dios. Entonces, yo lo he hecho al Google y no me sale la frase, me sale otra. Que si la champion, que si no me sale. Así que, pero la chica del Google sí que lo dice. Sei san chao che champia. Si no conocemos el idioma de Dios, si no conocemos cómo nos habla Dios, ya no te estoy hablando del literal, ¿vale? Te estoy hablando de lo que Dios nos está demandando, a donde Dios nos está queriendo llevar. Si no lo entendemos, no puedo beneficiarme de sus promesas, no puedo beneficiarme de todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. ¿Quién quiere este billete? He dicho, en chino tradicional. ¿No te has podido beneficiar? Estaba dispuesto a regalar este billete. No es el otro era verde, era más. Estaba dispuesto a regalarlo porque si damos nuestra palabra, ya había un tiempo en el que se daba la palabra y se daba la mano y eso iba a misa. Dios da su palabra y se cumple. También hay promesas condicionales que tienen que ver con nosotros. Tenemos que participar. Necesitamos entender el idioma de Dios. Debemos tener toda la atención puesta en los planes de Dios. A Nicodemo le sonó a chino tradicional. El joven rico lo entendió porque dice que se fue triste. Y en uno de los evangelios dice que Jesús amándole dice Jesús mirándole le amó. Yo el otro día iba caminando por la calle y decía, si yo pudiera tener al menos 2 minutos de esa mirada para poder cautivar los corazones hacia Cristo, que pudiesen sentir el amor. Pero necesitamos permanecer en esa palabra que Dios nos ha hablado.
tenemos la salvación y ahí eso se abre la puerta y hay cientos de promesas en las que tenemos que andar, pero tenemos que tener esa relación. Conocer la palabra de Dios, recibirla, alimentarnos de ella, permanecer y entenderla, porque la calidad de vida aquí en la tierra está estrechamente relacionada con la relación que yo tenga con Dios por medio de la palabra. Mi vida, la calidad de mi vida y de tu vida está estrechamente relacionada con la calidad de la relación que yo tenga con Él. La seguridad de mi vida eterna está estrechamente relacionada con el conocimiento que yo tenga. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros para que sepáis que tenéis vida eterna. 1 Juan 3:13, para que sepáis que tenéis vida eterna. Así que la palabra me da la seguridad de la vida eterna. Yo necesito apoderarme de esa palabra. Yo necesito estar seguro de que esa palabra la recibo para mí. Y alcanzamos lo prometido permaneciendo en la palabra que Dios nos ha hablado. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Así que debemos permanecer en la palabra que Dios nos ha revelado para alcanzar lo prometido. También debemos permanecer en la palabra de Dios para vivir en victoria. Las Escrituras hablan de la posición en que su iglesia, la novia, la esposa del Cordero, está en lo espiritual. Ahora, la pregunta pertinente es, ¿estamos viviendo nosotros en esa victoria? ¿Estamos nosotros viviendo al listón que Dios dice en las Escrituras? Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. Más que vencedores. ¿Hay faena? Si no estoy viviendo en esa calidad de vida, de victoria, es porque algo está fallando y la palabra no falla. ¿Estamos de acuerdo? La palabra no falla. Somos nosotros los que tenemos que buscar dónde está el quid de la cuestión. Así que vivir en victoria tiene que ver también con la madurez. Y la madurez se obtiene por medio de la alimentación de la palabra de Dios y por la obediencia al Espíritu Santo. Ya empezamos bien. Vamos a ver. ¿Queremos vivir a la altura de la estatura donde Dios ha puesto que nosotros debemos estar? ¿O nos conformamos? ¿O queremos quedarnos como se marchó el joven rico con aquello que era su seguridad? Pero se marchó triste, dice. Os escribo a vosotros, estamos hablando ahora de madurez, para alcanzar esa victoria. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno, el viejito Juan. El viejito Juan, la primera epístola, la carta de la primera de Juan 2:13. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. El contexto es que Satanás viene a tentar a Jesús. Crecimiento espiritual, desarrollo y fortaleza es lo que nos da el tener una relación estrecha con Dios por medio de la palabra. Y el hecho de llevar años en el Evangelio no es equivalente a madurez. Se puede estar viviendo sin conseguir avance, crecimiento y fruto. Mira, vamos a ver. En la iglesia de Tesalónica, Pablo estuvo enseñando por 3 semanas. Eso lo lees tú en Hechos 17:2. Pablo en Tesalónica está con ellos 3 semanas. En la de Corinto, 1 año y 6 meses. Hechos 18:11. Vas y lo lees. Y en la de Éfeso está 3 años. ¿De cuál de ellas dirías tú que puedes decir, puedo estar tranquilo con esta iglesia? Puedo solicitar de cualquier miembro su servicio para enviarlo a... en una estuvo 3 semanas, en una 1 año y medio, Tesalónica 3 semanas, Éfeso, Corinto 1 año y medio y Éfeso 3 años. ¿Cuál fue el fruto que quedó de ellas? Mira, en la de Éfeso Pablo posteriormente le escribe para que despierte, era una iglesia dormida, Efesios 5:14, que no anda conforme a los mandamientos y parámetros que Pablo les había dejado, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Éfeso, 3 años había estado con él, Pablo.
levántate tú que duermes, le dice Efesios 5:14. Esta es a la que le dice, tengo una cosa contra ti, en Apocalipsis 2:4. Dice, que has dejado tu primer amor. Le está hablando a esta iglesia. No es que se le cayó, es que ha dejado 3 años. Aunque el apóstol Pablo estuvo en esta iglesia 3 años, no ve el fruto de la perseverancia ni de madurez espiritual. En la de Corinto estuvo 1 año y medio predicando. Pablo les dice a esta iglesia, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. 1 Corintios 3:2. Pablo los compara con niños, ya que habían entre ellos divisiones, contiendas, pleitos. A lo largo de la epístola, Pablo corrige la conducta de esta congregación. Por lo tanto, llevar 1 año y medio en el Evangelio tampoco equivale a madurez espiritual. Nos vamos a Tesalónica, donde Pablo estuvo 3 semanas. Y Pablo pone como ejemplo a esta iglesia. Y Pablo llega a decir, dice, que ya no hace falta volver a predicar en aquella zona, ya que los tesalonicenses habían tomado en serio las instrucciones y los mandatos del apóstol, que el apóstol había transmitido en esas 3 semanas. Entonces, madurez espiritual nos la da el compromiso que tengamos con aquello que nosotros estemos aprendiendo, con aquello que nos es revelado. Cuando a nosotros nos es revelado, ahí está el compromiso que tenemos con eso. Porque conocimiento podemos tener, pero poner en acción, poner en práctica, hay un conflicto. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo y es tentado por Satanás. Fue llevado al desierto por el Espíritu Santo y fue tentado por Satanás cuando estuvo en debilidad, tuvo hambre. Así que si estás en un desierto, asegúrate de quién fue el que te llevó, a dónde acudimos en los momentos de debilidad y de qué tenemos hambre. La tentación de Satanás es que Jesús le diera prioridad a lo natural, a los sentidos. Tienes hambre, estás débil. Aliméntate. Y entonces Jesús toma la palabra que ya había sido dada en Deuteronomio y dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vimos que el pueblo de Israel, después de haber recibido el maná, perdió el apetito y Dios lo lleva a tener una dependencia total de Él. Cuando Dios nos dice algo, cuando Dios nos revela algo y para nosotros es una palabra firme y una palabra determinante y una revelación, tenemos que mantenerla en ello. Esa forma parte ya de nuestra armadura. Y te lo quiero ilustrar. Yo estuve con ustedes como 5 años, un poquito más, y no sé si compartí el testimonio de cuando yo dejé de fumar tabaco. Yo no fumaba otras cosas aparte de tabaco. No es cierto. No es cierto. Yo fumaba otras cosas también, pero después de dejar estas cosas yo me encontraba en el centro de rehabilitación. Ya no tenía que consumir, no podía consumir, pero yo me di cuenta que en mí había una adicción que estaba más arraigada y era la del tabaco, que parece que no, pero ya ves tú tantos años fumando y yo me escapaba, me pedía cigarrillo a los catetos en Málaga, a la gente del campo, a los payeses, ¿no? Le pedía un cigarrillo hasta que yo me hice con un paquete. Claro, en unos meses. Yo había aceptado al Señor en 3 días. El 1 de junio del 91 yo acepté al Señor. Perdón, el 1 de junio viajé y el 3 de junio acepto al Señor. Nazco de nuevo, pero mis hábitos son carnales y aún está ese vicio. Aún 4 meses y yo me había hecho un profesional. Yo me había conseguido mi cigarrillo, mi paquete de cigarrillo y mi mechero. Entonces hacíamos trabajo fuera. A los más así que veían con trazas, no sé de qué era la traza, pero íbamos a trabajar. Y almorzábamos y entonces me iba al baño y fumaba. Eso es Málaga capital ya. Y en una de esas, yo almuerzo, me voy al baño y cuando entro en el cuartito y está la luz apagada, fundida, y yo empiezo a fumar.
porque es que era el cigarrillo de después del almuerzo. Y ya yo había leído que el cuerpo era el templo del Espíritu Santo. Y el Señor me dice, ¿no sabes que tu cuerpo es templo mío? Es templo del Espíritu Santo y lo estás contaminando. ¡Wow! Yo solté el cigarro, salí para afuera, me lavé, quería mudarme en otra persona. Y era interior, no era exterior. Él utilizó claro, yo lo hablo en un contexto cristiano, ¿no? Si yo a cualquiera le digo que deje de fumar porque es pecado, me dirá, vete por ahí. Pero realmente, es decir, yo dejé de fumar así. Mi padre me visitó posteriormente y estuvimos fin de semana, 4 días, mi padre, mi madre, mi hermana, estuvimos ahí y después se fueron y cuando yo fui a Canarias, no sé si unas navidades, él me dijo, dice, ¿sabes qué? Yo te dejaba los paquetes de cigarrillos con los cigarros contados y te iba y los contaba y estaban todos. Y yo decía, no puede ser, decía mi padre, no puede ser. Porque esa revelación en mí hizo, y hasta la fecha yo ando en esa revelación. Parece una simpleza, pero pregúntale al que quiera dejar de fumar, pregúntale cómo se pasa. Entonces, necesitamos esa madurez, es decir, el poner en práctica aquello que aprendemos, aquello que nos es revelado. Hay un conflicto espiritual y tenemos que saber de qué tenemos apetito. La victoria, hermanos, se conserva cada día. Cada pensamiento que pasa por nuestra cabeza tiene que ser llevado a la obediencia a Cristo para que podamos someterlo. Y debemos permanecer en la palabra de Dios que nos ha sido revelada para alcanzar la meta. Y la meta es el cielo. Jesús le dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Filipenses dice que nuestra ciudadanía está en el cielo. Pablo dice, yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. También dice en Colosenses, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, dice, en las cosas de arriba, no las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y ahora, ¿cómo es que podemos alcanzar esa meta? Porque para nosotros, en nuestra fuerza natural es imposible. Ahí es donde interviene Dios por medio de su Espíritu Santo. Él fue el que un día me señaló en la oscuridad, en tiniebla, me dijo, estás en tiniebla. Él aprovechó la ilustración de yo estar en tiniebla. Y las tinieblas eran interior, pero yo estaba, me lo ilustró. Pues claro, yo dejé la puertita un poco abierta para poder encender el cigarrillo y está ahí jalando. Y él me dice, no, eso no me agrada. Si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba y el Espíritu Santo es quien actúa en la conversión del alma. Cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que nos enseña, nos guía. Jesús, antes de marcharse esa misma noche, les dice que aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis saber sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que han de venir. Él me glorificará a mí, dice Jesús del Espíritu Santo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y es que dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios, y esa es la seña de identidad. Si queremos alcanzar la meta, tenemos que tener todos los sentidos puestos en aquellas cosas que Dios nos está diciendo. Yo tengo una frase que es que Dios nos habla más veces de la que nosotros pensamos y menos de la que nosotros nos enteramos. Dios nos habla más veces de las que nosotros pensamos y más de las que nosotros nos enteramos. Porque Dios me ha dicho, porque Dios me ha dicho, Bueno, está bien, Dios nos dice, pero hay veces que Dios habla y no nos enteramos. Tenemos que estar atentos porque el Espíritu Santo es el que va a conseguir que nosotros alcancemos llegar a la meta. Tienes que leer en Génesis 24 cuando Abraham manda a Eliezer
a buscar a esposa para Isaac. Y ese Eliezer es una figura del Espíritu Santo, y cómo va, y cómo se acerca, y cómo le da dones, y cómo le pregunta, ¿te quieres venir? Es apasionante la historia, léela. ¿Te quieres venir? Y dice, sí. La mujer vivía bien donde estaba. Y se iba a apartar, se iba a alejar de todo lo que conocía, de toda el área de seguridad, ¿no? De confort, donde se encontraba. ¿Te quieres venir? Y ella se fue. Y es como el Espíritu Santo está preparando a la novia para la boda del Cordero. Nos está preparando a la iglesia para tener ese encuentro con Jesús. ¿Te quieres venir? Yo te doy dones, talento, pero te ofrezco lo más grande, una relación íntima y estrecha con tu Señor. ¿Te quieres venir? Andar en el Espíritu significa también, dice David Wilkerson, en Tenemos hambre de Cristo, el libro Tenemos hambre de Cristo, dice que es andar en el Espíritu. Permitirle al Espíritu, es también permitirle al Espíritu Santo hacer con nosotros lo que Dios le mandó a hacer. Andar en el Espíritu. Que yo le permita al Espíritu Santo que Él haga en mí aquello que Dios le dijo que tengo que hacer. Por lo que equivale a tener una relación estrecha, a conocer sus promesas, a saber la situación de victoria en la que me encuentro para poder alcanzar la meta. Y ese llamamiento es dual. Dice Apocalipsis 7:9, y después miré, después de esto dice Juan, miré, y he aquí una gran multitud en Apocalipsis 7:9, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos, lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos. Además de alcanzar nosotros la meta, tenemos que llevar a los que están a nuestro alrededor a alcanzar la meta. Es parte de la gran comisión, ir de hacer discípulos. Tenemos que comprometernos con Dios por medio de las Escrituras, de la revelación, para ofrecernos. Pablo dice que no solo daré de lo mío, dice Pablo, sino que me daré a mí mismo. Me daré a mí mismo. La promesa es para toda la familia, como le dijo al carcelero, tú y toda tu casa. Creen en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y toda tu casa. Y la promesa es para el que persevera. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Así es que llegar a alcanzar aquello que Dios tiene preparado para nosotros. Llegar a alcanzar aquello para lo cual fuimos alcanzados, dice Pablo. Para que podamos ser útiles en sus manos. Conocer lo prometido, permanecer en esa palabra. Yo estoy seguro que entre los presentes hay palabras que Dios ha dado y que aún no se han cumplido. Dios tiene su tiempo, pero nosotros también tenemos parte de responsabilidad si en esa promesa está la condición de nuestro compromiso. Nosotros tenemos que vivir siempre comprometidos con el Evangelio, con Dios. Pero necesito alcanzar lo prometido. Necesito vivir cada día en victoria. Eso no significa que no voy a tener guerra hasta el final. Pero necesito conocer cuál es mi posición y mantenerme en esa posición. Y necesito perseverar en lo que Dios me ha revelado para alcanzar la meta, alcanzarla yo y los que están alrededor. Hoy puedo decir con gozo, antes me emocionaba con la foto, pero puedo decir con gozo de que mis padres y mi hermana están con el Señor. Ya le dieron el abrazo, ya llegaron. ¡Qué bueno! ¿Sabes por qué? Decidí un día aceptar el desafío del Evangelio y le dije, Señor, si es verdad lo que tú dices, estoy cansado de probar todo, he probado, hasta la cáscara de plátano me he fumado. Si es verdad tu palabra, hazla real en mí. Y Él empezó
Él empezó a hacer cosas, y Él empezó a señalar, y empezó a cambiar, y empezó a dar. Y en el proceso que hablaba antes, de que ahora me quejo, ahora me gozo, ahora lloro, ahora me río, ahora no te entiendo, ahora me callo, ahora te callas, en el andar cristiano. Pero Él tiene preparada para nosotros estas promesas, esta situación de victoria, más que vencedores. Lo ilustraba un hermano con el combate de boxeo, más que vencedores. Él ganó el título de los pesos pesados a los puntos. Significa que son todos los rounds. ¿Cuántos son? ¿12 o 15? No sé, 12 o 15 rounds, dándose cada 3 minutos leñazos. ¡Pam, pam, pam! Y cuando llegó a la casa le dijo, mira, soy el vencedor. Y le dio esta a la mujer, le dice, y yo soy más que vencedor, que sin llevarme ningún golpe tengo el trofeo. En Cristo fue el que pagó por cada uno de nuestros pecados. Y Él nos dice, sois más que vencedores. Aleluya. Ahí es donde Él nos quiere llevar. Ahí es donde Él quiere posicionarnos. Ahí es donde Él quiere que nosotros andemos. En esas promesas. No olvides, iglesia de Jesucristo. No olvides la palabra que Dios te ha revelado a ti. Amén. Bendito Dios en el...